aquellos que pueden, los invito a ponerse de pie, vamos a leer el capítulo, no lo vamos a exponer todo, pero sí va a servirnos para el tema de esta mañana. ¿Sí? Proverbios capítulo 4 dice así la Escritura: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vinos de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu corazón a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Damos, amado Padre Celestial, ponemos en tu presencia la enseñanza de la Escritura en esta mañana. Oramos que tu Espíritu obre más allá de lo que hemos de decir en este momento. Obra más allá de las limitaciones que todos tenemos, yo para enseñar y cada uno de nosotros para poder escuchar. Tú puedes obrar de manera poderosa más allá de nosotros mismos, y en eso confiamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchísimas gracias. Bueno, equipar a los hijos, adolescentes y jóvenes para la vida adulta, esa es la temática. Terminamos la semana que viene con este aspecto, y como octubre es el mes de las madres, sigue la temática de familia, pero un aspecto diferente, pero particular también relacionado con las hijas. Y vamos a hablar en ese mes de las mujeres, adolescentes y jóvenes, ¿sí? No porque todas vayan a ser madres, ¿sí? No es algo que Dios concede a todas las mujeres, pero sí porque tiene que ver con mujeres, con madres, ¿sí? Entonces aprovechamos y hacemos algo más amplio, y vamos a hablar de manera específica de las mujeres durante los domingos que tengamos en el mes de octubre. Así que nos queda algo más, un punto más sobre lo que estamos viendo ahora, que es que la mejor herencia que los padres pueden dar a los hijos es un carácter probado. Y eso hemos argumentado en el primer domingo que hemos hablado sobre esto. O sea, un carácter desarrollado para actuar como adultos responsables. Eso es un carácter probado, que su hijo ha probado mientras estuvo en su hogar, que tiene un carácter apropiado para actuar como adulto. Sí, eso es un carácter probado. Ahora, Dios no vive, queridos hermanos, la vida de fe por sus hijos, ¿sí? Eso lo sabemos nosotros los creyentes, sino que equipa a los creyentes para que sean creyentes responsables, ¿sí? Equipa a sus hijos para que sean creyentes responsables. Argumentamos eso un domingo también, viendo los pasajes donde Dios da al creyente todo el equipo necesario para que el creyente viva su fe. Por ejemplo, uno de ellos es Efesios capítulo 6. Tomad toda la armadura, hay que equiparse para poder vivir la vida cristiana, ¿sí? Entonces ahí da todo el equipo que nosotros debemos tener. Efesios capítulo 4 fue uno de los que mencionamos y expusimos, que Dios proveyó a la iglesia pastores y maestros para que los pastores y maestros equipen a los creyentes para que ellos hagan ¿qué cosa? La obra del ministerio. Ellos deben ocuparse. Así funciona la vida cristiana. Y después está, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, donde se habla que Dios le da al creyente un
carácter como el de Cristo, que son los frutos del Espíritu. Ese es otro equipo que Dios le da al creyente para que pueda vivir la vida cristiana. Así que Dios los equipa, Dios no está viviendo la vida de fe por nosotros, sino que nos da lo necesario para que nosotros la podamos vivir. Ahora, los padres no pueden ni deben vivir la vida de sus hijos. Repito, los padres no pueden ni deben vivir la vida de sus hijos, ¿sí? Pero sí pueden equiparlos con el carácter necesario para que sepan o para saber enfrentar los desafíos de la vida adulta. Eso sí es la tarea de los padres, poder equiparlos a ellos, ¿sí? Ahora, hay virtudes esenciales de un carácter probado que harán la diferencia en la clase de persona que se convertirá su hijo, ¿sí? Si bien nosotros podemos mencionar más cosas aquí de las que estoy mencionando, entiendo que esto que estamos mencionando son esenciales para que su hijo, su hija pueda responder en los desafíos de la vida adulta de manera apropiada, ¿sí? Y ese carácter se distingue por dominio propio, hemos hablado de eso, la primera característica de esto, paciencia, ¿sí? La capacidad de poder soportar es eso, y hemos hablado la última vez de la humildad, que identifica ese carácter probado, ¿sí? Y hoy vamos a ver lo que yo considero que es lo que más hace la diferencia entre cuando vemos a una persona, lo que más lo diferencia de un niño, ¿sí? Hoy vamos a ver una de esas virtudes que entiendo yo, y esta apreciación es personal, pero entiendo lo que a mí cuando veo a alguien me hace decir, esa es una persona madura. Y es lo que me hace decir, si no la tiene, todavía no maduró. Y entiendo que esto, quizá para otro es otra virtud, pero para mí observo esto. Es lo que observa una persona para decir, ha madurado, actúa como un adulto, ¿sí? Y es la prudencia. Y tener un carácter prudente es asombrosamente beneficioso, ¿sí? Y cuando digo asombrosamente me refiero a ver las consecuencias en la Escritura de todos los ejemplos de las consecuencias que trae la imprudencia, ¿sí? Hay un montón. Casi me hice un matete en la cabeza estudiando esta semana porque llegué al punto de la parte práctica y me vinieron todos los ejemplos en la Escritura de las personas prudentes, pero especialmente de las imprudentes. ¿Y por qué las imprudentes? Porque suenan más. Suenan más porque por pequeños detalles de imprudencia trajeron la tragedia a sus vidas y a sus hogares, ¿no? Y por eso digo que esto es lo que más distingue a una persona de ser un adulto de ser un niño. Y es la prudencia, ¿sí? Bueno, vamos a hablar dos cosas, como hicimos la semana pasada. Uno es la definición de la prudencia y lo otro es cómo se aplica, ¿sí? Bueno, la prudencia es una actitud de sensatez, cautela y buen juicio que la persona utiliza para evaluar correctamente los riesgos y actuar en consecuencia. Eso es ser prudente, ¿sí? O sea, yo estoy evaluando y puedo ver que en esta situación o sobre esta decisión puede pasar esto y aquello. Evalúo. Y entonces al evaluar, actúo en consecuencia. Si yo sé que por acá me va a ir mal, ¿qué hago? ¿El prudente qué hace? Listo, no voy por ese lado. Eso siempre es sencillamente prudencia. Puedo veo anticipadamente las consecuencias de mis decisiones, de mis acciones y de mis palabras, y entonces actúo en consecuencia. Eso es ser prudente. Y consiste en la capacidad de contemplar de manera anticipada las posibles consecuencias de las acciones propias. Y el prudente se caracteriza por la sensatez. Eso es lo que lo distingue, o digamos así, la gran virtud de la persona prudente, es la sensatez. Y es interesante que el término que se usa en el Nuevo Testamento para hablar del prudente es la palabra sobrio, que si usted es lector del Nuevo Testamento, la habrá visto más de una vez. Y esa palabra que aparece, por ejemplo, relacionada con el pastor, se pide que sea sobrio. Aparece en Tito 2 refiriéndose a los ancianos, los hombres adultos en una iglesia que tienen que ser sobrios. Aparece en cuanto a la mujer adulta que tiene que ser sobria. Y dice que a la mujer sobria le tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a ser sobrias también, ¿sí? Así que es una virtud muy destacada en la Escritura. Y esa palabra sobrio indica una mente sana. En el original en griego habla de la mente, ¿sí? La palabra es sofrón. Y algunos entendidos hablan de que es de la mente, de sofos, sofrón de la mente, y la otra fren es de frenar, que se pone un freno. Asimismo es la idea de esa palabra, ¿sí?
Una mente sana indica, una mente saludable. Por eso es que en Proverbios se habla del prudente como una persona sabia, ¿sí? Su mente está bien, porque vamos a decirlo nosotros así. Si usted ve a una persona cometiendo una imprudencia, ¿usted qué dice? ¿Qué está pensando esa persona? Hablamos así, ¿no? ¿Qué le pasa en la cabeza que está yendo por ese camino que sabe que va a ser perjudicial para ella, para esa persona, ¿no? Entonces siempre habla de una mente sana. Si está tomando decisiones pensadas, con anticipación y que elige lo mejor, y decimos, wow, su mente está funcionando bien. Entonces por eso se utiliza la palabra sobrio, que tiene que ver con mente, para hablar de una persona prudente, porque se nota que está tomando buenas, muy buenas decisiones, ¿sí? Así que el prudente tiene una mente equilibrada, ¿sí? Y se diferencia, por ejemplo, de la persona impulsiva, del impulsivo, que actúa sin evaluar, sin pensar, ¿sí? Sin evaluar, no está haciendo ninguna evaluación, simplemente se deja llevar por el impulso del momento. Bueno, eso es lo contrario a la prudencia, ¿sí? Bueno, Proverbios, por ejemplo, Proverbios 27:12 dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y la palabra simple ahí es traducido literalmente es el tonto, sería así la expresión esa que utiliza Salomón ahí. El tonto no está evaluando. El avisado, el que toma nota de lo que va a hacer, si ve que por este camino está el mal, le va a hacer mal, bueno, se esconde, toma las medidas necesarias para no recibir el daño. Los simples no evalúan nada, no están pensando en nada, son impulsivos, dicen yo me voy por allá, no importa, yo tengo mucha fe, voy por allá, me va a ir bien y después reciben todo el daño. Bueno, eso es la imprudencia, ¿sí? Ser impulsivo. Pero también el prudente, que tiene una mente equilibrada, se diferencia del insolente, que peca de exceso de confianza, ¿sí? Dice así Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato, ¿sí? Se muestra insolente y confiado. Dice, no, pero si tiene confianza, sí, pero tiene un exceso de confianza, ¿sí? Siempre me gusta hablar del coche porque disfruto andar en el coche, es mi sala de relax. Pero si yo quiero agarrar mi coche, que es clase B, y meterle 180, 190 kilómetros en la ruta, sería un insensato. Insensato. ¿Por qué? Porque el coche no da para eso. Yo diría, no, pero yo tengo fe, mi coche va a dar. Sería una insensatez, estaría pecando de exceso de confianza, ¿sí? De exceso de confianza. Y eso es lo que sucede a veces con el que no es prudente. Tiene tanta confianza, vamos a usar palabras muy cómodas, tanta confianza en sí mismo que dice, me va a salir bien, cuando está claro que no le va a salir bien, ¿sí? Así que el sabio teme y se aparta del mal. Por más confianza que tenga en sí mismo, toma los recaudos. El insensato se muestra insolente y confiado. Y además, el que es prudente y tiene una mente equilibrada se diferencia de aquel que es fóbico, ¿sí? De la persona fóbica, ¿sí? Porque algunos pecan de exceso de confianza y otros de ser excesivamente prudentes, voy a usar esa expresión, ¿sí? Al punto que se paralizan, ¿sí? Como tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello, soy muy precavido, tan precavido que se queda en casa y no sale a ningún lado. Y eso es el otro extremo. El prudente no hace eso. Eso no es ser prudente, eso es ser miedoso, temeroso y pusilánime, es lo que las expresiones que utiliza la Escritura, ¿verdad? Se paraliza por temores irreales y se recluye en la inacción, ¿sí? Proverbios 22:13 dice, el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle, ¿no? Entonces no salgo, esa es la idea. Un temor irreal, un temor hipotético. No va a pasar, no hay ningún león en la calle, ¿sí? Hay una explicación, un cosa más amplia sobre esto, sobre la insensatez de esa expresión del perezoso, ¿verdad? Bueno, ninguna de estas cosas es ser prudente. Ni impulsivo, ni insolente, ni fóbico, ninguna de esas cosas es la prudencia. La prudencia es la respuesta equilibrada frente a los peligros potenciales, ¿sí? Estoy evaluando, no me pasó, pero si voy para allá me va a pasar. Entonces, ser prudente justamente es la respuesta equilibrada frente a peligros potenciales. Peligros no solo de la integridad física, sino también peligros espirituales y morales, ¿sí? Suelo prestar atención a esto y hablar seguidamente con jóvenes, en realidad en campamentos, sobre el tema de la prudencia, porque solemos ser más cuidadosos a veces con riesgos físicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, se viene una tormenta, no quiero resfriarme, ¿no? Y por eso me resguardo. Bueno, uno se puede tomar otros resguardos y dice, no voy a la iglesia, pero no sabe los daños físicos, espirituales, los perjuicios espirituales que puede tener para su vida, su relación con el Señor.
Entonces, a veces damos más atención a los riesgos físicos y no prestamos atención a los riesgos espirituales que corremos en nuestra relación con el Señor, o incluso a los riesgos morales, que voy a mencionar varios en esta enseñanza en un momento, ¿sí? Bueno, implica todo eso la prudencia. Estoy consciente de que tengo que cuidarme. Hay riesgos para mi integridad física, riesgos para mi vida moral y riesgos para mi vida espiritual. Bueno, hablemos de su aplicación. Eso es lo que nos interesa con más énfasis, ¿sí? La aplicación de la prudencia. ¿Cómo se enseña la prudencia a los hijos? ¿Cómo se enseña la prudencia a los hijos? Bueno, en primer lugar, asumiendo una actitud seria ante el consejo. Si hay una cosa que diferencia al niño del adulto, ¿sí?, de que tú eres una persona adulta, es que tú empiezas a ser una persona seria, con las cosas serias. Empiezas a ser serio con lo serio, ¿sí? Este capítulo 4 es asombroso para mí. De todo lo que es esta enseñanza de capítulo 1 al capítulo 7, ¿sí? 8 ya es un elogio de la sabiduría, pero de capítulo 1 al 7 es Salomón con su esposa teniendo a su hijo enfrente. Así comienza el capítulo 1. Y todo lo que sigue es todos esos discursos que le da ese papá a ese hijo, ¿sí? Y lo hemos enseñado en su momento hace como 4 o 5 años atrás. Pero el capítulo 4 es asombroso. ¿Por qué? Porque está señalando, el énfasis está señalado por el numeroso uso de imperativos, ruegos y apelaciones que hay en este capítulo, que denotan urgencia y la importancia de recibir el consejo. Nótenlo, están todos alistados ahí. Es oír, estar atentos, no desampares, retén, guarda, adquiere, no te olvides, no la dejes, ámala, engrandécela, recibe, retén, no entres ni vayas, no vayas, déjala, apártate, pasa, está atento, inclina tu oído, examina, no te desvíes. Y el hijo dice, basta, por favor. Bueno, todos imperativos para que entienda que esto es serio, es un asunto serio. Es interesante como Salomón escribió ahí, y más que nada habla, y yo estoy seguro que los papás acá pueden coincidir con Salomón, el corazón de un papá que de todas las maneras posibles quiera advertir a sus hijos de que esto, cuídate de esto te va a hacer mal. Usa todos los imperativos posibles, todas las apelaciones posibles, para que el hijo entre en conciencia de que si sigue por tal camino le va a ir mal. Y esa es el énfasis que se nota en este capítulo de eso. Pero el centro de todo lo que está diciendo, entiendo yo, al leer el capítulo, está justamente en el verso 13. El verso 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es... Y uno dice, está exagerando, Salomón. Está usando una hipérbole, que es un uso literario, ¿no? Una forma de poder decir algo de manera para hacer entender su importancia. Pues no lo es. No es una exageración de Salomón decir que retener el consejo y guardarlo está relacionado con lo que va a pasar con la vida del hijo, ¿sí? Porque cómo respondemos al consejo, hijos, y ahora me dirijo a ustedes aquí, hijos, cómo ustedes responden al consejo sabio, hará la diferencia en sus vidas. Hará la diferencia en sus vidas. Solamente un pequeño paréntesis nada más. Al estar, todos los que estamos hace tiempo en el camino del Señor, lo hemos escuchado una y otra vez este testimonio en diferentes momentos en nuestra iglesia y en otras iglesias que hemos estado algunos de nosotros, ¿verdad? Personas que han vuelto a la iglesia después de su vida adulta y han dado testimonio, gracias a Dios que han vuelto al Señor, ¿no? De ancianos o adultos ya, pero el testimonio es triste porque ellos dicen, yo no hice caso a lo que me decía mi papá, lo que decía mi mamá, lo que me dijeron mis pastores, no escuché. Y ellos dan testimonio de que lo que dice Salomón acá es verdad. Retén el consejo, porque eso es tu vida. Eso va a determinar cómo va a ir tu vida. Y hay una norma, hay una ley universal, queridos hermanos, y queridos jóvenes, hay una ley universal, que si tú desprecias el consejo de tus padres, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Como había dicho un pastor a quien siempre respeto mucho, él había dicho que en la Biblia no hay ningún hijo que se haya rebelado contra sus padres que le haya ido bien. No lo hay. En las películas de Hollywood sí. En la película de Hollywood, el hijo que se rebela termina la película yendo él su vida feliz. La película no sigue después con lo que pasa después de todo eso, porque oculta lo que realmente pasa después, es que no le va bien.
Entonces, hijos, esto es muy serio lo que estamos hablando hoy. Ustedes que son adolescentes, ustedes que son jóvenes adultos, grandes, de esto va a determinar cómo van a seguir ustedes en sus vidas. Pero también hemos visto personas adultas volver. Y yo estuve en una iglesia cuando era joven y me advertían, pero yo no escuché. Y los vemos volver con muchos daños en sus vidas. Bueno, eso se llama imprudencia. No haber hecho caso a las advertencias. La Biblia está llena de advertencias, es asombrosa, hay carteles de advertencias por todos lados en la Escritura. Es más, comienza el relato bíblico, hay una advertencia. El día que de él es el primer cartel de advertencia que hay en la Escritura. Y es interesante que los primeros seres humanos dijeron, no es tan así, no es tan exagerado como dice Dios. No vamos a morir. Y lo pasaron por alto, la imprudencia. Bueno, sí comienza la historia bíblica, tremendo. Bueno, no es menor lo que estamos hablando, queridos hermanos, aquí. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, eso es tu vida. Podemos separar, queridos hermanos, a las personas o los personajes de la historia bíblica entre aquellos que tomaron en serio los consejos y aquellos que decidieron rechazarlo, ¿sí? Si usted es lector de la Biblia, usted puede tener un montón de ejemplos como yo de lo que estoy diciendo. Separar a las personas así, entre aquellos que rechazaron el consejo y aquellos que lo asimilaron. Unos con finales trágicos y los otros con vidas prósperas en la voluntad de Dios. Y acá donde me encontré en un embrollo también con este mensaje, porque me entusiasmé con los ejemplos. Y después dije, no es un mensaje de ejemplos, es un mensaje de pautas prácticas para saber cómo ser prudentes, ¿sí? Interesante eso, interesante. Unos con finales, con vidas prósperas y otros en la voluntad de Dios y otros con finales trágicos. En el huerto de Edén la caída fue el resultado de no haber tomado en serio las advertencias: el día que de él comieres ciertamente morirás, Génesis 2:17. Adán y Eva decidieron seguir el consejo del maligno. Le dijo, no morirás, Dios dice que morirás, no morirás. No lo tomes en serio, sería la idea de lo que Satanás le dijo a Eva. No seas tan fanático de Dios, es como la idea de frases que se utilizan hoy en día, ¿no? No tomes tan a la tremenda lo que escuchás en la iglesia, ¿no? No, tanto no, poco está bien para el Señor, ahí está bien para mantenerte por lo menos dentro del círculo de bendición, pero tampoco tan... Bueno, esa es la idea de todo lo que Satanás le dijo aquí. No seas tan fanático. Puedes desobedecer a Dios y todo está bien. Esa es la idea de no morirás, no morirás. ¿Sí? Bueno, ya sabemos lo que pasó, porque todo lo que nosotros vemos de mal en el mundo hoy tiene que ver con que el primer cartel de advertencia fue desobedecido en la historia de la humanidad. Una imprudencia, ¿verdad? Los hijos adolescentes necesitan aprender a tomar en serio el consejo, ¿sí? Cuando son pequeños, cuando somos pequeños, mejor dicho, yo alguna vez fui pequeño, ¿sí? Cuando somos pequeños, la vida es mero juego, ¿verdad? La vida de los niños es jugar, ¿sí? Hasta cuando empiezan, porque incluso en jardín aprenden jugando en realidad también. Recién empieza a ponerse un poco más seria la cosa en la primaria, que ya llevan el cuaderno y el lápiz, pero todavía vuelven a casa y es hacer alguna tarea y después seguir jugando. La vida es jugar. ¿Sí? En cierta manera ellos están resguardados. ¿Por qué la vida es así y no se le impone más responsabilidad cuando uno es niño? Porque uno no tiene la capacidad. Uno siendo niño no tiene la capacidad y quienes resguardan a los niños son los padres, ¿sí? Ellos los cuidan de los peligros que están alrededor, porque no tiene la capacidad ni la mente desarrollada para poder visualizar anticipadamente cuáles son los peligros. No es que un niño mete los dedos o el clavo en el enchufe del tomacorriente diciendo me encanta recibir una descarga eléctrica. No está midiendo el peligro. No tiene la capacidad de pensar de esa manera como un adulto, ¿verdad? Aunque a veces hay adultos que lo hacen igual. Pero no tiene esa capacidad de poder pensar así y por eso son resguardados. Y por eso la vida no está tomada tan en serio cuando no somos niños, ¿no? Es jugar y jugar, ¿sí? Pero cuando pasamos a la adolescencia, todos necesitamos aprender a adoptar una actitud seria ante el consejo, ¿sí? Y ahí debemos cambiar. La vida adulta en realidad demanda una actitud seria, ¿sí? Los pequeños son resguardados de asuntos serios porque no son capaces de procesarlos adecuadamente, pero en la adolescencia es el momento de volvernos serios con lo serio. ¿Y por qué hacen todo esto? Lo dije como 3 veces ya. El pastor repite mucho. ¿Por qué? Porque algunos adolescentes, jóvenes y adultos quieren seguir jugando.
y no toman en serio nada. Y los hay. Y los hay. Me provoca mucho estrés, preocuparme tanto y qué sé yo y todo lo demás, ¿no? Bueno, les aviso que la vida adulta provoca estrés. No se asombre si usted entró en la vida adulta y tiene estrés. Listo, provoca estrés. No hay que hacer un tango de eso, ¿verdad? Hay que aprender a lidiar con el estrés nada más. Bueno, pero hay un momento de empezar a tomar en serio las cosas, ¿sí? No son pocos los jóvenes y adultos que viven como si la vida fuese un juego. No son serios con sus estudios, con sus trabajos, con su vida sentimental, ni con su familia. Incluso algunos andan de novio en novio como si fuese jugar, como si fuese un juguete, eso, ¿verdad? Como si fuese simplemente para divertirse. Eso es lo que sucede muchas veces con personas que no son serias con la vida, ¿verdad? Cuando decimos que no son serios, estamos señalando que no piensan en las consecuencias de sus acciones. A eso nos referimos que no son serios. No están pensando las consecuencias que vas a tener a futuro con eso. O, por ejemplo, no está anotado entre las pautas, me pasó eso porque quizá me atrajo otras cosas mencionar, pero el uso del tiempo, hay una gran diferencia entre un adulto y un niño en cuanto al uso del tiempo, ¿verdad? Se nota en cómo usas tu tiempo si sos un adulto o sos un niño todavía. Si estás tomando en serio que el tiempo no vuelve el tiempo. Hoy tenemos un 15 esta tarde y me han impedido poder compartir enseñanza y una de las cosas que pienso cuando me piden enseñar en algún cumpleaños de algún joven es el tiempo. Es el tiempo. Cuando uno tiene la edad de 15 años, uno piensa que hay mucho hilo en el carretel, pero no van a pasar poquitos años para que uno empiece a mirar que, wow, no es tanto. Porque después de los 15, 18, la vida empieza a pasar más rápido, ¿no, Ezequiel? Muy bien, ya se siente viejo. Pero el mal uso del tiempo es una muestra de imprudencia enorme que hoy se nota, que hace la diferencia entre un adulto y un niño. Hermano, yo iba a jugar a los videojuegos cuando salía del trabajo. A los 14 trabajaba, a los 15 trabajaba en Banfield, pasaba por Lomas y me iba. No teníamos celular ni teníamos la máquina en casa y iba a un local a jugar. Bueno, a los pocos años ya no jugaba más, hermanos. Además porque el Señor me salvó y estudiaba en el Instituto Bíblico y todo lo demás que vino después del servicio del Señor. Pero nunca más agarré un jueguito, hermanos. Y yo quiero decirles a todos ustedes adultos que están acostumbrados a usar su tiempo a jugar, hay un momento que ya no hay más que jugar. Y lo digo en serio. Pero bueno, hay momentos de relax, ¿verdad? Un partidito de fútbol, un momento de juego con la familia en la mesa, pero pasar horas es una imprudencia enorme eso. Es una gran imprudencia. No vuelve ese tiempo, Ese tiempo no vuelve. Entonces nosotros tenemos que ser serios con los serios, hermanos, ¿sí? ¿Por qué después no hay tiempo para lo importante? Porque lo hemos malgastado en vanidades. Es una imprudencia eso. Perdón que me ponga serio. Pero trato de decir, hermanos, porque les amo a todos ustedes, que les vaya bien a todos ustedes, de verdad. Los jóvenes necesitan ponerse serios cuando se trata de asuntos serios, ¿sí? Los hijos adolescentes necesitan aprender a tener cuidado. Y ahí vamos a la parte práctica que nos enseña este pasaje y voy a tratar de dar lo que noto aquí. Hay mucho más que podríamos detenernos, pero espero sea útil en esta mañana. A tener cuidado. Bueno, tener cuidado con sus amistades. Anotado, versículo 14, lo que dice el padre a este hijo, 14 al 19. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. ¿A quién? A esa vereda de los impíos y el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, el imperativo es tremendo, ¿no? No vayas con esas compañías, no tengas esos amigos, ¿sí? Dice Proverbios 13:20 que el que anda con sabios, sabio será, ¿sí? Mas el que se junta con necios será quebrantado, ¿sí? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿sí?
Proverbios, 1 Corintios capítulo 15 enseña eso. Entonces, tené cuidado con tus amistades. Eso es de prudentes. Eso es de prudentes. Y yo al final tengo la voy a decir ahora, pero al final tengo un enunciado que me parece que debe ser enfatizado y es, no andes en el límite. No andes en el límite, no te pongas en el límite. Al imprudente siempre le gusta caminar por el límite. Siempre está el imprudente diciendo, ¿hasta dónde puedo acercarme tanto que no? Y siempre está en el límite, cosa que es muy riesgoso caerse fácilmente al otro lado. Y siempre le gusta estar en el límite. Sí, pero tengo estos amigos, yo sé que tienen mala vida, pero yo no hago lo que ellos hacen. Puedo estar con ellos, puedo charlar con ellos, puedo tener tiempo con ellos, Y si siempre andas en el límite, en algún momento sin darte cuenta, vas a empezar a hablar como ellos, a hacer las cosas que ellos hacen y a ser cambiado en tu mente de una manera tal que ya después, sin darte cuenta, sos como ellos. Sos como ellos. Más, los adultos a veces no tienen cuidado con sus amistades, con sus relaciones, ¿verdad? Pero ten cuidado con tus amistades, ¿sí? Toma en serio tu corazón, ¿sí? Tener cuidado en tomar en serio su corazón. Verso 23 es un verso conocido en este capítulo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿sí? El punto crucial, queridos hermanos, en la vida de los jóvenes, de las familias de nuestra iglesia, es cuando deciden en serio qué hacer con el Señor. Yo de ustedes que los veo acá, que los conozco de bebés, algunos de ustedes aquí, ahora ya están pasando una etapa interesante, ¿verdad? Los chicos que conocemos, mis sobrinos, están aquí. Pero ahí vienen a la iglesia porque papá y mamá los trae y está muy bien. Bien por los papás que hicieron ese trabajo de acostumbrarlos a estar en la iglesia. Pero llega un momento que ustedes tienen que tomar la decisión de qué van a hacer con el Señor. Y eso voy a hablar esta tarde también. Me juntaron los dos mensajes. Pero, ¿qué van a hacer ahora con el Señor? ¿Qué van a hacer ustedes? Que ustedes tienen que decidir qué hacer con el Señor. Bueno, es cierto que en la iglesia solemos tener ese tipo de jóvenes, hijos de las familias de la iglesia, que o rechazan completamente el Evangelio y están esperando el momento nomás para poder mandarse a mudar de la iglesia porque no creen en Cristo y no les interesa nada el Evangelio y han decidido imprudentemente, muy a pesar de todo el conocimiento que tienen, lo que han escuchado, deciden en verdad por el camino de los impíos. Es un camino de quebrantamiento y es lamentable. Uno quiere gritarle, te va a ir mal, pero van igual. Bueno, necesitan conocer a Cristo, pero después están esos jóvenes que están a medias, saben que le puede ir mal acá, pero acá sabemos que está mejor y están ahí con un pie aquí y un pie en el mundo. Y entonces nunca se deciden. Es muy probablemente también que en algún momento, ¡pum!, caigan para el lado incorrecto. Es un momento de tomar decisiones. Sobre toda cosa guardada, darle importancia seria a lo espiritual. Esa es la idea de cuida tu corazón. Habla de la vida espiritual, la relación con el Señor. Bueno, yo no entiendo lo que pasó en otras épocas en la iglesia de Cristo en el siglo pasado, de poner jóvenes tan involucrados en servicios en las iglesias. Cuando uno veía la mayoría, había excepciones, y hoy las hay, gracias a Dios, pero la mayoría de esos jóvenes, uno veía que no había nada de vida espiritual. Los sacabas del servicio y no tenían nada, ni relación con el Señor, no conocían su Biblia, no amaban la iglesia. Lo único que tenían es una actividad en la iglesia, que aparentaba eso, relación con el Señor, pero después uno le sacó eso y no había nada. Se notaba que no eran serios en su vida espiritual, que no había nada de seriedad, y que la iglesia era un simple juego para ellos. Era un simple juego. Algo más para levantarles el ego, para satisfacer su deseo carnal de sentirse ser alguien, pero no había nada de seriedad en su vida espiritual. Bueno, sobre toda cosa guardada, toma en serio lo espiritual. Y cuando este pastor les dice a ustedes, jóvenes, lean su Biblia, lean su Biblia, lean su Biblia, tómenlo en serio. Una de las cosas que me hace conmover, de verdad lo digo, es ver ancianos que después de mucho tiempo haber dedicado sus vidas a cualquier otra cosa, algunos al trabajo nada más, otros simplemente a los vicios, cuando llegan de viejos se dan cuenta recién ahí, empiezan a ver sus Biblias, cuando ya todo lo demás que no satisface su corazón empiezan a tomar tiempo y decir, esto, ¿por qué no lo leí antes?
Y me emociona porque es bueno, pero también deja un dejo de tristeza allí. Hay un dejo de tristeza por todo el tiempo desperdiciado en cosas sin importancia y no haberle dado lugar a lo verdaderamente importante. ¿Sí? Perdón si corto, pero cada tema da para mucho más. Los hijos adolescentes necesitan aprender a tener cuidado no solo con sus amistades, no solo con su corazón, su vida espiritual, sino tener cuidado con su hablar. Verso 24 dice así: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Cuántos consejos y cuántas áreas no involucradas aquí que este padre tenía cuidado con su hijo? Proverbios 16, 23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca. Y añade alguien que me sale, añade gracia a sus labios. En el Nuevo Testamento Pablo utiliza otra expresión. Dice que nosotros debemos buscar palabras sazonadas con sal. ¿Qué es eso, sazonar con sal? ¿Por qué sazonamos la comida? Para que tenga gusto, buen gusto. Y este padre dice que vos tengas una manera de hablar que cause gracia, que guste a los demás. ¿Sí? Como que uno no tiene que andar utilizando palabras vulgares, bajas. Bueno, hay todo acá mucho para hablar acerca de esto, pero tener cuidado con el hablar. ¿Por qué? Porque como habla alguien, tú te das cuenta si es prudente o es imprudente. Por la boca muere el pez, dicen. Bueno, ese es uno de los detectores de prudencia en alguien. Cuando abre la boca. Algunos dicen mejor que no hubiese abierto la boca. Bueno, créame que es así. El corazón del sabio hace prudente su boca. Bueno, piensa antes de hablar. Enséñale a su hijo a que tiene que pensar antes de hablar. Y eso tiene que pensar qué cosa, qué decir, porque no hay que decir todo lo que nos pasa por la cabeza. Hay gente que dice todo lo que le pasa por la cabeza. No, porque además los demás no queremos escuchar todo lo que pasa por tu cabeza. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Qué decir? Hay personas que son imprudentes y no tienen ningún filtro en la cabeza. ¿Sí? Además, no hay que contar todo lo que pasa en nuestra casa. No hay que contar todo lo que pasa en nuestro matrimonio. No hay que contar todo lo que... Hay personas a las que quizá cuando pedimos ayuda tienen que saber algo de lo que nos pasa, pero los demás no. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que no tienen filtro. Hay que pensar qué decir, hay que pensar cómo decirlo, ¿sí? Buscar sazón, como dice Colosenses 4:6 que mencionamos recién, ¿sí? Todos sabemos eso, ¿verdad? Me lo dijo, pero me lo dijo mal. Sí tiene razón, pero si me lo hubiese dicho, ¿no? Buscar la manera para poder decir las cosas, ¿sí? Bueno, ¿cuándo decirlo? Tomar en cuenta la ocasión y el estado del otro. ¿Dónde decirlo? ¿Sí? Percatarse del contexto. ¿A quién decirlo? No usar las redes sociales para ventilar las quejas, ¿sí? Nada. Estoy más lejos de las redes sociales cada vez y ahora utilizo una que me di cuenta que no hace falta que yo me involucre. Y es Instagram. Gracias por hacerme entrar a Instagram. No hace falta que yo me meta por ahí, ni que me vean. Vea otras cosas que son interesantes, no personas, sino cosas para conocer y saber. Bien por Instagram. Bueno, pero hay otras redes sociales donde la gente ventila sus vidas, sus quejas, su mal humor, y no pone nombres para que la persona que no nombra lo vea. Y yo le voy a dar un secreto que quizás usted no sabe si hace eso. Esa persona no lo mira a usted. De que ahórrese la queja. Ahórrese la queja. Bueno, cuando usaba mucho Facebook me empecé a cancelar un montón de cuentas. O sea, me empecé a poner eso que ponen para que no me aparezcan sus publicaciones. Bueno, puse acá, y hasta que me alejé porque me quedaban poquitos en realidad después para mirar. Bueno, prudencia e imprudencia. Incluso a través de eso se hace notar que una persona es madura o es un niño todavía, ¿verdad? La persona imprudente no tiene filtro, dice todo lo que piensa, no tiene cuidado, no usa sutilezas, no sabe callarse, ¿sí? Recuerdo haber estado, esto lo conté una vez, en una iglesia en Uruguay. Estábamos así, después de una reunión de oración, afuera charlando, había una mujer contando algo y ahí estábamos alrededor de unas 4 o 5 personas y empezó a contar y había uno que no le dejó terminar. Y entonces dice, no terminé. Bien por vos, fulano, que estás escuchando. Porque a veces
No dejamos a la persona terminar, que cuente, y nos adelantamos. Y después de habernos adelantado, decimos, no era lo que yo estaba pensando. Hay que escuchar. Bueno, cosas que ayudan a la prudencia, a ser prudentes, ¿verdad? Bueno, ayuda a su hijo o enséñale prudencia a tener cuidado con lo que ve. Versículo 25, dice así, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, ¿sí? Interesante eso. ¿Cuánto hay para hablar ahí? Pero simplemente hago mención. Lo que tú ves habla de tus intereses, lo que atrapa tu atención, ¿sí? Cristo dijo que los ojos son por donde pasa la luz, las ventanas del alma. O sea, yo miré nada más. Bueno, Cristo nos enseña que el mirar tiene una implicancia en lo que pasa dentro del corazón. Tremendo eso, ¿no? Los ojos son las ventanas del alma. Bueno, tener cuidado con lo que ves. Hay muchas cosas que son demasiado serias acá, como para dedicarle un poquito de tiempo, pero el gran problema de la pornografía, el gran problema de la adicción a la sexualidad, bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, que hay no pocos jóvenes, ¿sí?, atrapados en este problema de dirigir sus párpados, de dirigir sus ojos a las cosas que no deben ver, ¿verdad? Bueno, enséñale a eso, a tener cuidado con lo que ve. No voy a abundar en eso, seguramente alguna vez hablaremos sobre todas esas cosas, pero eso habla de prudencia, eso habla de prudencia, ¿sí? Tener cuidado con su manera de actuar, versos 26 y 27, dice así, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y habla de conducta, de cómo nos movemos, de cómo aprendemos a estar en un lugar. Eso hace la diferencia entre una persona prudente e imprudente, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, una cosa muy sencilla voy a decir, ¿sí?, entre las cosas que podemos citar. Hay personas que no respetan el espacio personal del otro. ¿Han notado ese tipo de personas? Hay un espacio, sabían que hay un espacio de límite personal, ¿no? O sea, que usted cuando está conversando con la otra persona, usted no se le puede poner pegadito a la otra persona. No me invadas el espacio personal. En la pandemia estábamos genial, ¿verdad? Habría que andar diciendo, guarda que tengo COVID, porque entonces te respetan el espacio personal. Hay personas que no son prudentes, ¿verdad? Invaden el espacio personal de otro. Vamos a decir algo más que todos podemos identificar fácilmente, ¿no? Ir de visita a una casa, no se abre la heladera de la casa donde va a visitar. ¿Sabía eso, no? No se le abre la heladera, no se le abre el modular, no se entran las piezas. Hay que respetar eso. Bueno, todas esas cuestiones hacen la diferencia, ¿verdad?, entre el prudente y el imprudente. Son cosas muy sencillas que estoy hablando acerca de la prudencia para tener cuidado de manera de actuar, de movernos, estar en un lugar, de qué manera estar en ese lugar, todo habla de prudencia. Pero voy a pasar rápidamente por eso porque quiero centrarme en algo muchísimo más importante al finalizar, ¿sí? Capítulo 5, que no lo leímos, pero continúa ese consejo. Versículo 1 al 8 dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es más blando que el aceite, y más su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme. Teniendo en cuenta esto, escúchame, escucha bien. No os apartéis de las razones de mi boca. Y escucha esto: aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que nos des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Bueno, después sigue capítulos 5, 6 y 7 sobre consejos sobre este problema de la sexualidad. El hecho de que Salomón haya dedicado 3 capítulos a hablar sobre las advertencias sobre la vida sexual nos hace pensar que es un asunto serio y que ha derribado a muchas personas. Ha arruinado muchos matrimonios y ha llevado a muchos a estar presos y esclavos de deseos y pasiones que es muy difícil salir de ahí, ¿verdad? Así que tener cuidado con la sexualidad, tener cuidado con tu vida sexual. Y padres deberían ser muy enfáticos con esto con sus hijos, sobre la sexualidad. ¿Y dónde comienza? En el tipo de relación que ustedes jóvenes establecen con el sexo opuesto, ¿sí?
dónde empezar o qué cosas decir para no irme por las ramas. Pero si va a estar de amigo, que sea amigo del montón, del sexo opuesto, ¿sí? O sea, tenemos un grupo de jóvenes aquí. Se portan muy bien, dicho de paso. Y están en paz todos por ahora. Pero si van a ser amigos, sean amigos del montón. No amigos íntimos, especialmente los de la edad de adolescentes. Relaciones profundas y estrechas, no. Porque no están preparados para casarse todavía. Y los más grandes, si va a ser relaciones estrechas y profundas, sigan los pasos apropiados de eso. Tomen en serio, hablen con sus padres y con los padres de la otra persona para poner las cosas en orden, ¿sí? Así se debe proceder, pero no lo hagan en oculto, no se oculten, ¿sí? No lleven una relación secreta donde usted no sabe poner los límites, porque vamos a decir una cosa, ¿verdad?, sobre la sexualidad. Estamos en un contexto donde podemos decirlo porque son adolescentes, jóvenes y adultos, ¿sí? No podemos decirlo. Una vez que se empieza, no se puede parar. Es así, porque la relación sexual tiene que llegar a un éxtasis, ¿verdad? Eso funciona así de esa manera. Y si tú empiezas en un contexto donde no tienes permitido en la voluntad de Dios hacerlo, mejor pon un límite desde el comienzo. Pon un límite desde el comienzo, acá, porque si voy acá, ya sé que de acá no puedo parar hasta llegar acá. Si tú eres un joven sabio, tú vas a hacer como hizo José. José, cuando fue tentado, salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo José? Porque él era un hombre y se iba a sentir tentado, obviamente. Estaba servida en bandeja esa mujer. Y salió corriendo porque él conocía sus debilidades, sus tentaciones como hombre. E hizo lo que correspondía hacer. Entonces, jóvenes, especialmente, tengan cuidado con esto. Mejor mantener esas relaciones. Hasta que tengan una relación seria, mantengan esa distancia, esa prudencia. Ni que hablar, obviamente, de andar tocándose, sentándose arriba de la falda de algún varón, ni que hablar de eso. Hay que eso ya, obviamente, ponerlo lejos, porque las mujeres no piensan como los hombres, ¿verdad? Para la mujer amistad es amistad nada más, ¿verdad? Ah, pero es mi amigo. El varón no piensa así, ¿sí? Chicas, les aviso a todas, el varón no piensa así. Entonces, mejor mantener las cosas en límite, no confundir a nadie y no confundirse usted con esas cosas. Y además, como ya he dicho en otras ocasiones, la vida sexual está reservada para ser vivida en toda su plenitud en la vida matrimonial. 5, 6 y 7 de Proverbios, todo está enseñado para que usted sepa que la vida sexual está destinada para ser vivida en toda su plenitud, en todo su disfrute, solamente en un contexto y es bajo un pacto hecho delante del Señor, ¿sí? En la manera en que Dios lo ha establecido, ¿sí? Así que cuídense en esto. No son exagerados los consejos de la Escritura. Tenemos ejemplos en la Biblia de personas que han arruinado su vida por no respetar esto. No ser prudentes en esto. No ser prudentes en esto. Todos conocemos el caso de David, ¿verdad? Con Betsabé. Simplemente una tarde, desocupada, salió al balcón de su casa, en el palacio, y vio a una mujer que imprudentemente se estaba bañando a la vista de cualquiera, ¿sí? Dos imprudencias dieron a luz una de las tragedias más grandes de la nación de Israel y donde un padre tuvo que ver morir a ese hijo que había dado a luz de ese adulterio, ¿no? Y además después ver a sus 4 hijos morir trágicamente, porque aunque Dios lo perdonó, las consecuencias por haber menospreciado, el Natán dice esto, por haber menospreciado la palabra de Dios. 4 de tus hijos morirán. Bueno, tenga cuidado con todo esto. Voy a añadir acá algunos consejitos que no solamente es para los jóvenes, sino para los adultos también nosotros, ¿sí? Porque los adultos a veces somos imprudentes también con esto. Tome nota, no deje a su esposo o a su esposa sola en casa con nadie del sexo opuesto. No lo deje.
No, pero es que son hermanos de la iglesia. Peor todavía. ¿Por qué peor? Porque ya hay barreras ahí de confianza que ya están bajas. Porque si son hermanos, si son conocidos, ya hay barreras que se bajaron. Porque lo que lleva a una persona a cometer adulterio es la confianza. Cuanto más confianza tengo con la otra persona, más barreras se bajan de mí. Ya bajo la guardia, más todavía, porque me siento en confianza. Y cuanto más confianza tengo con la otra persona, se empiezan a dar charlas que no se deben dar entre dos personas que no son el matrimonio, que no es del matrimonio. Esas charlas de que le empieza a contar cómo se siente, qué mal me siento, qué me está pasando, y ese establece un lazo emocional que después baja todas las barreras y ya no hay freno ahí. Entonces, no deje a nadie. Y voy a decirle a ustedes, mujeres, no vayan a ninguna casa donde usted está sola con un varón. No vaya. Reitero, no vaya. No se quede a solas con ningún hombre en ningún lugar. Y voy a decir algo que ya he aconsejado a muchos y me han tomado por exagerado. ¿Sí? No lleve, usted que tiene coche, los que tienen bici están salvados, no lleve a ninguna mujer solo en su vehículo. Bueno, y ahora manejan las mujeres también, ¿no? Usted si maneja, no lleve en su coche a ningún varón usted sola. No lo haga. Incluso aunque no pase nada. ¿Sabe cuál es la frase favorita del imprudente? Si no va a pasar nada. Esa es la frase favorita del imprudente. Si no pasa nada. Y esa justamente es la evidencia de que tú eres imprudente, de que tú no estás pensando en las consecuencias, los peligros que pueden pasar de todo eso. Todavía no has madurado para evaluar que esto puede traerte graves consecuencias. Y no solo a ti, sino al testimonio de Cristo. Al testimonio de Cristo. Entonces, me detuve acá porque este consejo desobedecido es el que ha dado muchas lágrimas a muchas iglesias del Señor. Que hemos aconsejado a jóvenes, tengan cuidado y después todos lloramos en la reunión de oración, orando por ese joven o esa jovencita que terminó arruinando su vida porque tomó malas decisiones, por imprudente. Bueno, vamos a finalizar. Sé cuidadoso. No camines por el límite. El imprudente siempre está caminando por el límite, desafiando las advertencias. Sé sensato. No te dejes llevar por tus impulsos. ¿Sí? Sé sensato. No te dejes llevar por tus impulsos. Sé consciente. Reconoce tus debilidades y por eso tienes cuidado, porque sabes que tú tienes debilidades. Pon tus límites. La imprudencia tiene serias consecuencias. Abraham y Sara, ¿se acuerdan? Por no esperar la promesa de Dios, se apresuraron. La imprudencia le llevó a que Sara le dijese a su esposo, bueno, ya que Dios no me da hijos, entonces tener un hijo con mi esclava, ¿sí? con Agar. Bueno, las consecuencias de esa imprudencia, de ese acto impulsivo de Sara y de Abraham, las sufrieron hasta el día de hoy, porque todas esas naciones que están alrededor de Israel hoy, que le hacen guerra todo el tiempo, son todos los descendientes de Ismael. De Ismael. Hasta el día de hoy sufren las consecuencias de aquella imprudencia. El caso de Moisés, que por ser impulsivo quiso hacer la voluntad de Dios a su manera y cosechó 40 años en el desierto. Bueno, si usted es lector de la Biblia, ya está pensando conmigo en un imprudente por excelencia, que podríamos poner quizás en el podio de los imprudentes, ¿verdad? El llamado Sansón. Muy bien, no sé quién lo dijo. Sansón. Sansón. Creo que se gana el premio de los imprudentes. Es más, él jugó con los límites. Dios siempre lo libraba cuando estaba en aprietos. Y cuando estuvo con Dalila, él dijo, Dios me va a librar como me libra siempre. Y esa vez el Espíritu de Dios se fue de él y no fue librado. Y por su imprudencia perdió los ojos, fue apresado por sus enemigos y tristemente murió aplastado por el templo de los dioses paganos. Bueno, tremenda la historia de esa. Y ya hemos citado a David con su imprudencia, ¿verdad? Bueno, la prudencia libra de muchos males. La prudencia libra de muchos males. A José lo libró de uno de los peores errores de su vida si él accedía. ¿Ha pensado alguna vez? Yo pensaba en esto en ese momento. ¿Ha pensado alguna vez cómo hubiese pasado la historia? ¿Conoce la historia de José, verdad? Vendido por sus hermanos, esclavo en la casa de Potifar, en la cárcel y después puesto como segundo del imperio
conocido en aquel tiempo, el imperio mundial conocido en aquel tiempo, que era Egipto. Bueno, toda esa carrera es admirable de la vida de José. Pero ha pensado, ¿cómo hubiese sido la historia si en realidad, en vez de José haber huido de la esposa de Potifar, él hubiese accedido? ¿Cómo hubiese seguido la historia? ¿Lo ha pensado? Yo me puse a pensar. Bueno, indudablemente que no hubiese sido el José que nosotros conocemos. Pero pastor, el plan de Dios era que se salvase mucho pueblo. ¿Y sabe qué? Dios hubiese elegido a otra persona para hacer lo que ya tenía planeado, que era salvar a mucho pueblo. Pero eso, y mire, ¿se acuerda lo que le dijo Dios a Saúl? Jehová se ha buscado un prójimo tuyo mejor. ¿Cómo? Sí, porque yo tenía planeado para que vos seas un rey fantástico en Israel. Pero ahora porque desobedeciste y actuaste de esta manera, Jehová se ha buscado un prójimo tuyo mejor que tú. ¡Wow! ¿Y se acuerda lo que le dijo? Pensábamos esto en el libro de Esther. ¿Se acuerda que Esther tenía miedo de actuar para interceder por el pueblo de Israel que estaba haciendo? Había un decreto para matar a todos los judíos. Mardoqueo le dice que vaya y que hable con el rey. Esther le dice, no, porque el rey no me llamó, y si yo entro sin que me llamen me van a matar. Y entonces Mardoqueo le dice, ¿qué? Si tú no actúas en este tiempo, vos y la casa de tu padre van a perecer igual. Pero respiro y liberación vendrá de algún otro lado. No importa. Dios no depende de vos. Pero vos tenés la oportunidad, actuando bien, de ser parte de ese plan de Dios. Pero si vos no querés, Dios tiene otro ahí. Respiro y liberación va a venir de otro lado. Y yo pienso que la historia de José no hubiese sido terminada por José si José hubiese accedido a actuar imprudentemente en ese momento. Así que la prudencia libra de muchos males. Y todos se acuerdan de Abigail, ¿verdad? ¿O no? Abigail es una de las esposas que llegó a ser las esposas de David. Pero antes de ser la esposa de David estuvo casada con Nabal. Y Nabal era un hombre, dice, su nombre significa que es necio, grotesco, esa es la idea de esa palabra. Y era así, era un hombre duro de corazón, era un bruto, podemos decir así nosotros, pero de un carácter terrible. Era muy gruñón, muy malo. Y el contraste con Abigail es que era una mujer, la Biblia dice que era una mujer prudente. Porque cuando David vino a decirle, nosotros te cuidamos todas las ovejas durante todo este tiempo, y fue David a Nabal a decirle, danos algo para nosotros que te cuidamos las ovejas. Y dice que Nabal le respondió, muchos siervos huyen hoy de sus señores, que vos me venís a pedir, bueno, no le dio nada. David actuó impulsivamente, dijo, vamos, matamos a todos ahí. Así era David en algunos momentos. Bueno, imprudencia de acá, imprudencia de allá, ¿y quién está en el medio? Una mujer sabia, por si ustedes querían que hablemos de mujeres buenas. Bueno, una mujer sabia en el camino. ¿Y qué hizo Abigail? Sin decirle nada a ese gruñón, preparó un montón de alimentos para ir y hablar de manera dócil, humilde y sencilla. David dice, momento, a calmarte. Aquel es un hombre difícil, ¿verdad? Pero vos vas a ser rey en Israel. ¿Cómo te vas a ensuciar las manos con esto? Yo ya sé lo que Dios va a hacer con vos. Vas a ser rey. No te ensucies las manos. Le habló con una sensatez que le hizo entrar en razón a David. Dice, pero ¿por qué vas a manchar tu testimonio matando a este hombre? No es nada. Y además le dio como un mensaje de sutileza. Y cuando tú seas rey en Israel, yo voy a ser, estaba diciendo, yo voy a ser tu esposa en aquel momento. Claro, cuando no esté mi esposo ya, yo voy a ser tu esposa. Como que tiró un pequeño lance ahí. Pero qué mujer prudente, ¿verdad? Evitó la matanza de toda su familia por hablar con prudencia. Y la prudencia abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque si tengo que elegir, vamos a poner, yo soy un empresario y tengo que elegir empleados o alguien para poner en alta posición, ¿a quién voy a elegir? ¿A alguien prudente o a alguien imprudente? ¿Hacemos una encuesta para eso o no? Voy a elegir a alguien prudente, que no actúa impulsivamente, que piensa antes de hacer las cosas, que evalúa las consecuencias buenas y malas. Obviamente, a los prudentes los queremos todos, ¿verdad? La prudencia abre muchas puertas. Y jóvenes, la prudencia te va a abrir muchas puertas y te va a librar de muchos males. Cultiva un carácter prudente. Amado Dios,
Usa tu palabra. Usa tu palabra en esta mañana, más allá de las limitaciones de tu siervo, que son obvias, pedimos que tú obres, hablando más allá de lo que dijimos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.